Hola chicas, buenos días, feliz lunes para todas. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Como sabrán, estamos estudiando un capítulo por día y ahora ya vamos en Éxodo 34. Pero les animo a las que aún no se han sumado a este proyecto que tenemos las damas. Las animo a que empiecen, nunca es tarde para poder empezar y se unan a nosotros hoy en el capítulo 34 y así sucesivamente cada día para que podamos juntas aprender de la palabra de Dios. Bueno, y en estos días anteriores habíamos visto cuando Jehová le entregó las tablas a Moisés, escritas con su mismo dedo. Sí, el mismo dedo de Dios había escrito las tablas literalmente. Y vimos que todo esto llevó cierto tiempo, al punto que el pueblo de Dios se impacientó y prefirió hacer algo que Dios mismo ya les había dicho que a él no le agradaba. Se hicieron un Dios a quien seguir. Moisés mismo ya les había enseñado que eso era idolatría y que eso sería abominación a Jehová. Pero el pueblo encontró una excusa de que Moisés se estaba demorando en bajar y no tenían a quien los guíe. Esa era la excusa que puso el pueblo. Y, y muchas veces nosotros también encontramos excusas y, y preferimos seguir otras cosas en vez de esperar la voluntad de Dios. Y una vez más vemos como Jehová quiso descargar su ira, pero su gran misericordia y paciencia no se lo permitió. En todo esto, Moisés nunca perdió la comunión con Jehová. Más bien diría yo que su comunión con él ahora era aún más cercana. Entonces, ahora sí, ya entramos al capítulo 34. Vemos en los primeros versículos del 1 al 4 que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y luego llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Después del gran pecado que había cometido el pueblo con el ídolo de oro que habían hecho, que vimos en el capítulo 32, Moisés intercedió por el pueblo de Israel. E Israel se arrepintió y Dios los restauró. Y vemos que por completo los restauró, ya que nuevamente les entrega las tablas escritas por su mismo dedo, como lo había hecho anteriormente. Y esto habla muy claramente de la misericordia y la paciencia que Dios tuvo con su pueblo. Y hoy esa misma misericordia y esa paciencia la tiene con nosotros, sus hijos. Ahora veamos los capítulos 6 al 7, los cuales dicen: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí Jehová mismo declara unos atributos muy preciosos de él hacia nosotros. Nos dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero también declara que no va a tener por inocente al malvado, porque Dios es un Dios justo y eso tenemos que entenderlo, tenemos que tenerlo muy en claro. Luego los versículos del 12 al 14 dice: Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera.
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y esto, hermanas, es algo que tenemos que entender también, porque Dios sigue siendo el mismo. Ese mismo Dios que le dijo a Moisés que él era clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, es el mismo Dios a quien nosotras le clamamos hoy. Es el mismo Dios a quien extendemos nuestras manos cuando estamos en apuros. Y es el mismo Dios a quien nos acercamos a orar cada día. Dios no ha cambiado. Así también sigue siendo el mismo, celoso. El mismo Dios que espera que no tengamos dioses ajenos ante Él. Él quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y así es, hermana. Dios es celoso. Él no acepta que nosotras estemos postrándonos ante otros dioses. Y en esto entra todo lo que ocupa su lugar en nuestro corazón. Puede ser que nosotros cedamos el lugar que le corresponde a Dios al trabajo, a nuestro ego, a nuestro cuerpo, a nuestra familia y así muchos temas. Y eso no está mal que le dediquemos tiempo a esas cosas. Pero simplemente hoy Dios nos reclama que Él sea el primer lugar. Y para todo lo otro llegará su tiempo. Luego pasamos al versículo 29 que dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y pienso que esto habrá sido impactante, porque hasta les dio temor a los demás al verlo. Y dice que era tanto ese resplandor que tuvo que ponerse un velo, que se lo quitaba solo cuando se presentaba ante la presencia de Dios. Y eso mismo sucede cuando nosotros vemos una persona llena de la presencia de Dios. Se le nota en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Y hasta podemos decir que hasta en su rostro puede reflejar ese resplandor de la luz de Cristo en su corazón. Tal vez nunca llegamos a tener ese resplandor así literal en la cara como Moisés, o no sabemos, pero sí con la presencia de Cristo podemos reflejarlo. La presencia de Cristo en nuestro corazón la podemos reflejar en nuestra vida. Así que, hermanas, no olvidemos que tenemos un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, pero también un Dios que no tendrá por inocente al malvado. Recordemos que nuestro Dios celoso es porque nos ama, no nos quiere compartir con nada ni nadie que pueda ocupar su lugar. Y por último, recordemos que si estamos apegados a Él, nuestro rostro va a resplandecer. Así que les animo a que sigamos buscando cada día estar en su presencia. No dejemos de alabarle y glorificarle, deleitémonos en su palabra y en su alabanza. Y que así podamos deleitarnos en Él y poder reflejar esa luz de Cristo. Y también así que si hay algo en nuestro corazón que esté estorbando nuestra comunión con nuestro Dios, pidámoslo que nos los quite y así podamos deleitarnos en Él sin nada que nos estorbe. Así que pasemos un buen tiempo con nuestro Padre, un buen momento, busquemos ese momento de poder estar en su presencia. Bueno, ahora me quiero despedir con una breve oración y espero que hayamos podido aprender algo, y si quieren comentar también nos encantaría que comenten y que a ver si aprendieron otra cosa diferente de la que yo no dije hoy, pero ahí estamos abiertas a todos los comentarios para que podamos aprender cada día más juntas. Bueno, Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra del día de hoy. Gracias porque cada día te conocemos un poco más. Gracias por ser nuestro Padre, fuerte y misericordioso. Te pido que nos enseñes a ponerte en primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que nos bendigas y que nos regales una semana en la cual podamos estudiar tu palabra. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén.